que van a ser de mucha bendición para nuestras vidas. La serie se titula Verdaderos Discípulos. Y hoy vamos a ver el tema número 1 y vamos a ver las características de un genuino discípulo. Las características de un genuino discípulo. Al terminar el estudio de hoy, vamos a ver si esas características las miro yo en mí, si usted las mira en usted, si los demás podemos ver esas características. Pero no quiero iniciar sin antes presentarnos en oración para que sea el Señor guiándonos. Ayúdeme. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú seas guiándonos, dirigiéndonos en toda sabiduría, entendimiento. Y nos disponemos, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu, para que seamos edificados con tu palabra, Señor. Seamos guiados a través de tu presencia y de tu Espíritu. Ayúdanos a todos, a mí como expositor y también como hacedor. Y ayuda también a mis hermanos como receptores y como hacedores también. En el nombre de Jesús. Amén. Es evidente que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Eso lo podemos ver. Las señales se van cumpliendo y cada vez está más cerca el regreso. La Biblia dice que Él viene por su iglesia, Él viene por sus hijos, Él viene por los que son verdaderos discípulos de Él. También es evidente que vivimos en una época donde se están aceptando un sinnúmero de diferentes ideologías. Dentro de esas ideologías que se están aceptando, también se está aceptando un evangelio cada vez más diluido dentro de la iglesia del Señor. Un evangelio liviano, un evangelio tolerante al pecado. Por ende, un evangelio light arroja como resultado discípulos light o, peor aún, algunos que ni siquiera llegan a ser discípulos. Pero lo peor del caso es que haya personas que creen que son discípulos de Jesús cuando no lo son. Una ocasión escuché a un pastor decir, hay algo peor que un incrédulo. Y es alguien que cree que es cristiano. Así que yo les voy a animar a que meditemos en la importancia de analizar si realmente somos discípulos de Jesucristo, dado que el Señor está próximo a regresar. Y debemos nosotros afirmarnos hoy más que nunca en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias razones por las cuales una persona puede creer que es discípulo de Jesús cuando no lo es. Y voy a mencionar algunas. Algunas personas son parte de alguna secta que no honra el nombre de Jesús, ni predica el verdadero evangelio, y aún así se autodenominan como cristianos o como discípulos de Jesús. Ahorita más adelante vamos a ver en la Biblia quienes sí son cristianos. Quizá aquí haya quienes creen que son, quizá aquí hay algunos sentados que creen que son discípulos de Jesús y no lo son. Y si te das cuenta de eso, ¡qué bueno! Otros que creen que son discípulos de Jesús y que no lo son aquellos que al ser hijos de cristianos, creen que automáticamente son cristianos por herencia, cuando la Biblia dice que no. Tiene que nacer de nuevo, aunque sean los hijos de los pastores. No son cristianos por herencia.
tienen que nacer de nuevo en la fe en nuestro Señor Jesús. Tus hijos, no porque sean tus hijos, automáticamente heredan el nombre de discípulos o de ser genuinos discípulos de Jesús. Tienen que ser discipulados. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Otros creen que son cristianos o discípulos de Jesús porque acuden frecuentemente a un grupo como este, a una congregación cristiana. A otros se les aseguró que son cristianos solamente por repetir una oración del pecador, aunque muchos sigan viviendo sin ninguna evidencia de haber nacido de nuevo. Pero por el hecho de que repitió una oración, el orador le dijo: ya eres hijo de Dios, ya eres discípulo de Jesús. Espérame, falta ver las características, falta ver las evidencias, porque muchos dicen Señor, Señor, y no son hijos de Dios. Otros creen que al ser bautizados en agua, ya los convierte automáticamente en discípulos de Jesús, y creen que el bautismo en agua les asegura la entrada al cielo, aunque vivan sin manifestar ninguna característica de un genuino discípulo de Jesús. Y la lista la pudiéramos hacer un poco más larga con aquellas razones que mucha gente cree que es hijo de Dios, cree que es discípulo de Jesús, cree que es cristiano cuando no lo es. Ser discípulo de Jesús en realidad va mucho más allá de las cosas que acabamos de escuchar, que acabo de mencionar. La palabra que se traduce de la Biblia para discípulo, y ahorita lo vamos a ver en qué pasaje está, es una palabra griega, así como se escucha, matetes, lleva H entre la primera T y la E, así como se escucha, matetes. De esa palabra, de esa raíz griega, se traduce para hablar de un discípulo, y quiere decir aprendiz, quiere decir persona que está bajo las enseñanzas de un maestro, quiere decir alguien que está dispuesto a ser instruido, discipulado. Cuando Jesús inicia su ministerio públicamente para predicar el evangelio, la palabra de Dios, se centra en una parte esencial del mensaje. El primer mensaje que Jesús predica públicamente se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, y quiero partir de esa cita bíblica, que usted me acompañe. Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y dice en ese versículo: después de haber soportado la tentación en el desierto, inicia su ministerio públicamente y empieza a predicar. Y dice en Mateo 4, 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús inicia su ministerio con un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntete. Alguien pudiera decir: ¿arrepentirme de qué? Si yo no robo, no fumo, no mato, no le hago mal a nadie, ¿de qué me tengo que arrepentir? La palabra que se traduce para arrepentíos aquí, en esta parte de la escritura, es una palabra del griego, así como se escucha, metanoia o metanoeo. Es una palabra compuesta por dos palabras. La primera parte, meta, dentro de algunos significados, el más esencial es cambio. La segunda parte, noeo, quiere decir mente. Dentro de los significados, el más concreto es mente. Unida a la palabra metanoia o metanoeo, quiere decir cambio de mente, cambiar de manera de pensar. Cuando Jesús empieza a predicar, dice:
cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Yo les voy a ayudar. Confíen en mí. Yo les voy a enseñar cómo. Inmediatamente después que Jesús enseña que es necesario el arrepentimiento o la manera de pensar, ¿no puede alguien decir que es hijo de Dios? ¿No puede alguien decir que es discípulo de Jesucristo si su manera de pensar es la misma de aquella manera de pensar que puede tener su esposa y puede ser Juan Querendón en su trabajo, en donde quiera que ande? No puede ser llamado discípulo de Jesucristo una persona que su manera de pensar es que él tiene la razón en todo y que puede hacerle pleito a cualquier persona que esté en contra de lo que él dice. No puede ser discípulo de Jesús si no cambia su manera de pensar. No puede ser discípulo de Jesús alguien que se aferra a sus propios argumentos y no se rige bajo las instrucciones del gran yo soy, el rabí por excelencia, el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, nuestro rey. No puede nadie decir, soy discípulo de Jesús, si no sigue las enseñanzas de Jesús. No puede alguien decir que es discípulo si no cambia su manera de pensar, su manera de vivir. Ahora, el discípulo entonces está dispuesto a cambiar su manera de pensar. Entonces está dispuesto a que alguien lo instruya en una nueva manera de vivir. No puede alguien decir, ya cambié mi manera de pensar. Sí, pero ¿qué nueva manera adoptas? ¿Qué nuevo estilo de vida adoptas? Y alguien pudiera decir, el de mi abuelo. Vas a salir de Guatemala para ir a Guatepeor. Entonces, ¿qué estilo de vida? El que me enseña Jesús. Ahí entramos en un buen proceso para ser discipulados. Ahí es a lo que se refiere la Biblia. El poder ser un matetes. Después que Jesús empieza su ministerio diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, en un reino hay un rey y un rey gobierna. Y un rey pone sus ordenanzas y el pueblo se somete. El reino de Dios vino a mostrar el rey sus estatutos y normas de gobierno. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar para poder ser discípulos de Jesús. Ahora, inmediatamente que Jesús inicia con el mensaje del arrepentimiento, inmediatamente después de eso, llama a sus primeros discípulos. En su Biblia, en el versículo 18, hay alguna palabra en subtítulo en negritas, en algunas, no en todas. Si su Biblia no lo trae, no cree que se va a ir al infierno por eso. En el versículo 18 hasta el versículo 22, la Biblia dice que empieza a llamar a los primeros discípulos y los encuentra pescando y los encuentra en ciertos lugares y les dice, tú sígueme. Y va con otro y le dice, tú ven, sígueme. Pero primero les dijo, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Y quizá que ellos voltearon a verse unos con otros y dijeron, ¿y para qué te seguimos? Si estamos ocupados siendo pescadores. Y Jesús les dice, yo los haré pescadores de hombres, sígueme. ¿Pero cómo es eso? Sígueme, yo te voy a enseñar cómo. Entonces dice que dejando las redes, lo siguen. Llama a sus primeros discípulos. Estos discípulos del Señor Jesús pasan con Él, viven con Él por un lapso de tiempo de alrededor de 3 años a 3 años y medio. Donde Jesús les enseña muchas cosas, les enseña a orar, les enseña cómo vivir, da el sermón del monte, en los capítulos 5, 6, 7 del Evangelio de Mateo, cómo debemos de ser las bienaventuranzas, cómo debemos de comportarnos. Y ahí están los discípulos aprendiendo de su maestro. Y por un lapso de 3 años y medio, los deja el Señor y se va, pero no se gradúan. Nadie se gradúa de ser discípulo en esta vida. Seguimos aprendiendo día con día hasta que nos muramos. Pero cuando Jesús muere en la cruz, resucita al tercer día, se les vuelve a aparecer a aquellos discípulos
Y antes de ascender al cielo, les deja una ordenanza muy latente y les dice: quiero que vayan y hagan más discípulos. Ustedes ya saben cómo, ahora vayan y hagan más discípulos. Y eso está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, lo leemos así de rápido, Mateo 28, verso 16 al verso 20. Y dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos, ¿por qué 11? Acuérdense que uno se ahorcó y quedaron 11. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban todavía. Imagínense, los discípulos todavía no tenían una fe muy fuerte, estaban aprendiendo. Algunos dudaban. ¿Será que ya resucitó? Pero había unos que sí. Y se fueron perfeccionando con el paso del tiempo, como los discípulos que están aquí sentados, nos vamos perfeccionando con el paso del tiempo. Ahora, dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí está la ordenanza en el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos. Esa es la palabra matetes. Id y haced discípulos. Alguien que está dispuesto a ser instruido, a ser enseñado. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, vea, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos de Jesús sabían que el más grande logro que ellos podían adquirir como alumnos, el más grande logro, era llegar a ser como su maestro. Y los discípulos de Jesús se esforzaban en ser como su maestro. Jesús se los enseñó. El más grande logro es tratar de ser como su maestro. Hasta el día de hoy, el más grande logro de un discípulo de Jesús, de un genuino discípulo de Jesús, es tratar de lograr ser como su maestro. ¿Cómo? Perdonar como Él perdona. Amar como Él ama. Obedecer como Él obedeció. Haya pues este sentir, el cual hubo en nuestro Señor Jesús. ¿Cuál? El ser obedientes. Aprender. Si usted no está creciendo en esas características, que ahorita las vamos a ver detalladas, algunas de esas características, por muchos años que usted esté yendo a una congregación cristiana, usted no es discípulo de Jesús. Y más vale que lo sepa hoy. Usted no es discípulo de Jesús si no da evidencias de estas características que ahorita vamos a mencionar. Discípulos cristianos de Jesús, ahorita vamos a ver ese contenido. De labios hay muchos, pero genuinos son pocos. Ahora, el más grande logro era tratar de ser como su maestro. En Mateo 10:24 y 10:25, Jesús les enseña que ese era el propósito de los matetes, de los discípulos, tratar de ser como su maestro. ¿Cuántos de los que están aquí están tratando de ser como su maestro? Y por su maestro entiéndase Jesús. Tratar de ser, qué bueno. Ahora dice en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Y si a él le dijeron un montón de cosas y él no respondía con enojo, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga con justo juicio. Nosotros debemos de aprender esa forma de vida. Bien,
Pablo le escribe a los Corintios, esta cita nada más la voy a mencionar, no vaya ahí para ahorrar tiempo. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, Pablo les dice a los Corintios, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. El discípulo imita. Hay una responsabilidad bien grande en el que enseña la Biblia. Escúchenme bien. Escúchenme bien, ustedes que son expositores, los predicadores, los maestros, los líderes, yo. Hay una responsabilidad bien grande. Porque una de las formas de predicar es verbalmente. Pero otra de las formas de predicar el evangelio es con nuestro ejemplo. Y tú puedes hablarle bien bonito de Cristo a alguien en tu trabajo, en tu familia. Mira, es que Cristo y debes de ser como los discípulos. Y alguien puede decir, un esposo le puede decir a su esposa, mijita, pero yo no veo al carácter de Cristo por ningún lado en ti. La esposa le puede decir al varón, oye, mijito, pero de los más coscolinos de los hombres de Nogales, tú te llevas el primer lugar. Eres un baquetón de marca. ¿Y dices que eres discípulo? O sea, predica el evangelio. Alguien dijo en una ocasión, predica el evangelio y si es posible, abre tu boca. Entonces, ¿cuál es la otra forma de predicar el evangelio si no es con la boca? El ejemplo. Entonces, ahorita vamos a ver las características. Los primeros discípulos de Jesús entendieron que ellos deberían de esforzarse en dar ejemplo de ser genuinos discípulos de Jesús. Se esforzaron tanto que hubo un momento en que la Biblia registra que hubo muchos de ellos discípulos que fueron esforzados, errados sí, nunca perfectos, infalibles, intachables, nunca va a haber nadie. Siempre vamos a tener errores, pero el esfuerzo debe ser notorio. Hubo un grupo de cristianos que se esforzaron tanto en reflejar a Jesús en sus vidas, que la Biblia registra cuándo fue que se les cambió el nombre de discípulos a cristianos. Y la razón fue porque se parecían tanto a Cristo que la gente dijeron, estos son como Cristos pequeños. Y les cambian el nombre o es un sinónimo de discípulo a cristiano. Cuando alguien diga, yo soy cristiano, mire, ese es un nombre de peso y de mucho valor. Que de boca podemos decir cualquiera somos cristianos. Pero hay que ver las características. Vamos a ver ese pasaje de la Escritura donde les cambian el nombre de discípulo a cristiano. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 11, verso 25 y verso 26. Todavía no entramos a las características de todavía no entramos a ver de lleno las características de un discípulo. Estamos en la introducción. Hechos 11, 25. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Lea con mucha atención. Verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron, discipularon, instruyeron, y enseñaron a mucha gente. Y lea con atención lo que sigue. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los pobladores de Antioquía dijeron, ¿qué les pasa a estas personas, a estos hombres y a estas mujeres? ¿Por qué son tan dóciles como aquel que mataron en la cruz? ¿Por qué son tan misericordiosos como aquel que mataron en la cruz? ¿Qué les pasa a estas personas
que manifiestan tanto el parecido de aquel que mataron en la cruz. Entonces, dijeron algunos pobladores de Antioquía, estos ya no van a ser llamados discípulos, ahora van a ser llamados cristianos, que quiere decir Cristo pequeño. Pero quiero aclarar algo. Los pobladores de Antioquía no lo hicieron con el enfoque de halagar a los discípulos. Ellos les llamaron cristianos con el enfoque de burlarse de ellos, con el enfoque de hacerlos sentir mal. Era una burla. Pásale tú, cristiano. Era una burla porque manifestaba tanto el parecido a Jesús que les llamaron cristianos. Hoy, en estos tiempos, es una burla, pero en el sentido opuesto. ¿Por qué? Porque no manifiestan, muchos no manifiestan ni el 5% de parecido al Jesús de la Biblia, y aún así se llaman cristianos. Entonces alguien se burla de él y dice, ¿tú eres cristiano? Alguien puede decir, yo soy cristiano. Y el otro, ¿tú eres cristiano? No me vengas con ese cuento. Si yo te conozco lo trácala que eres. Yo te conozco lo bandido que eres. Lo murmurón, lo peleonero, lo mujeriego, lo coqueto. Yo conozco que tu forma de vida va totalmente en contra de lo que la Biblia dice de un cristiano. Ya estarás cristiano. Si tú eres cristiano, pues yo soy el apóstol Pablo. Y ahora se dan esas cosas. En Antioquía había pobladores que llamaban cristianos a los discípulos, pero por burla, porque se parecían tanto a Jesús, que les cambian el nombre. Les cambian. Mira, yo he sabido de personas que en sus trabajos nunca tienen que decir que son cristianos. Su conducta es ejemplar, llegan puntuales, no andan de grilleros, no andan de buscabullas, buscapleitos, no andan de coscolinos, no andan sembrando cizaña, hacen su trabajo con dedicación, son respetuosos al hablar, respetan a la señora de al lado, no andan de coquetos, de coscolinos. Su forma de hablar edifica el oído del oyente, de tal manera que las personas que están al lado de esa persona llegan a una conclusión y se acercan y le dicen, disculpe, ¿es usted cristiano? Y el otro responde, sí, gracias a Dios. Caramba, puede decir el otro, es que se le nota que usted es cristiano, porque su conducta es ejemplar. Ahora, la conducta tiene que ser que avale lo que la Biblia dice, porque hay personas que son de conducta ejemplar, pero no dan evidencia a las características de un genuino discípulo. Ahorita vamos a ver esas características. Vamos a verlas. Ahora, ¿qué características vieron los pobladores de Antioquía en los primeros discípulos para llamarlos cristianos? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué es lo que es necesario ver en ti y en mí para que nosotros, sin hablarlo, sin pregonarlo, sin anunciarlo que somos cristianos, demos evidencia que somos cristianos? ¿Cuáles son esas características? Ahora sí vamos a leer y vamos a analizar al menos 3. Puede haber muchas más, pero yo traigo para analizar 3 características que deben de ser muy notorias y palpables en un genuino discípulo. Si usted no cumple con estas 3 características, aunque asista regularmente a una congregación cristiana, usted no es discípulo de Jesús. Si usted no cumple con estas 3 características que vamos a estudiar a continuación, aunque sea hijo de cristianos, hijo de pastores o hijo de hermanos en Cristo, usted no es discípulo de Jesús. Y vale más que se entere ahora. Vale más que se entere a tiempo, a que viva engañado creyendo que es, y el regreso de Jesús llegue, y Él levantará a los genuinos, a los únicos, a los verdaderos, y dejará a los que no son.
Y muchos se quedarán creyendo que fueron y nunca fueron. Entonces vale más que se entere hoy para que usted considere si es genuino discípulo o cristiano. Vamos a ver la primera característica que yo traigo para estudiar de un genuino discípulo de Jesús. Y esta característica es que un genuino discípulo permanece en las enseñanzas de Jesús durante toda su vida. Un genuino discípulo anhela, busca ser instruido, busca el tiempo para ser instruido. Y esto está escrito en la Biblia. Y quiero que me acompañe en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Y dice la palabra del Señor. Juan 8. Aquí Jesús tiene un encuentro con unos judíos y unos fariseos que alegan ser hijos de Dios cuando Jesús les dice, no son. ¿Cómo no? Le dicen, somos linaje de Abraham. Señores, les dice Jesús, aunque ustedes digan que son del linaje de Abraham, no por ser hijos de Abraham, ya heredan automáticamente el nombre de ser hijos de Dios. No. Y le dicen ellos, claro que sí, un Padre tenemos que es Dios el creador del cielo. No, les dice Jesús en el verso 44 de Juan 8. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. No son. Pero había unos que sí habían empezado a creer en el Señor dentro de esos mismos judíos. Y Jesús les dice, les voy a dar una característica que los identifica como genuinos discípulos míos. Y esa está ahí en el verso 31. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y ahí está la característica. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí va el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si alguien no permanece en las enseñanzas del Señor Jesucristo, si alguien no anhela las instrucciones del Señor Jesús, si alguien no anhela buscar conocer la verdad del Señor Jesús, discúlpenme, pero usted no es discípulo de Jesús. Porque un discípulo anhela estar a los pies del maestro para ser instruido por él. Yo recuerdo aquella ocasión cuando Jesús va a la casa de María y Marta, después en el momento cuando Lázaro cuando muere Lázaro, y llega un momento que va a visitar a la aldea de Betania, ahí donde está María y Marta. Y Marta andaba con muchos afanes, lavando platos, limpiando la casa. Jesús se sienta y empieza a enseñar. María dice que deja los quehaceres, avienta el trapo, avienta la garra, que comúnmente nosotros le llamamos, y va y se sienta a los pies del maestro. Y Marta empieza a reclamarle a María y la acusa con Jesús. Y le dice, Señor, le dice, mira que mi hermana no me ayuda y hay muchos quehaceres y ahí está replanada a tus pies. Levántala y dile que me ayude. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esa es la mejor parte de un discípulo, anhelar las instrucciones, vivir bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo durante toda su vida. Si alguien dice que es cristiano, nunca lee la Biblia, siempre busca pretexto para no estar en la casa de Dios. No tiene tiempo para escuchar buenas predicaciones, pero tiene tiempo para dedicar 3-4 horas en TikTok, en Facebook, en WhatsApp. Pero le pesa el tiempo y le da mucho sueño porque no tiene tiempo para estudiar la Biblia, pero asiste regularmente a un lugar como este, pero no tiene tiempo para estudiar. No está cumpliendo con la característica de un discípulo. No. En una ocasión dije en una enseñanza, no porque alguien entre a un edificio como este, ya le da el nombre de cristiano.
En una ocasión dije, podemos meter un burro a un garage, a una casa, y no se va a convertir en Ferrari. Va a seguir siendo burro. Entonces, no porque alguien entre regularmente a un lugar como este, ya tiene el nombre de discípulo o cristiano. No, debe permanecer bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo, debe anhelarlas, debe buscarlas, debe crecer, debe conocer la verdad, debe crecer en la verdad y practicarla. Ahorita vamos a ver más acerca de esto. Y si no anhela el estudio de la palabra de Dios, yo te pudiera preguntar, ¿cuántos videos de TikTok miras al día? Y te puedo garantizar que miras por lo menos 10, si es que no más. Eso es lo que está de moda hoy. Pero te pudiera preguntar, ¿cuántos versículos de la Biblia leíste? ¿O cuántas predicaciones escuchaste? Y muchos nos quedaríamos callados de vergüenza. Vamos a ver la siguiente característica de un genuino discípulo registrada en la Biblia. Mire, amado hermano, créame que yo oré a Dios y le dije, Señor, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que nos quieres hablar? Y de una forma así convincente se lo puedo decir. Dios habló directamente a mi corazón y me habla y me dice, muchos creen que son mis discípulos y no lo son. Alerta a mi pueblo, Gonzalo. Habla a mi pueblo, porque muchos creen y no lo son. Otros han tenido en poco el discipulado. Vamos a ver la siguiente característica. Un genuino discípulo de Jesucristo muestra el amor de Dios con las personas que están en su entorno. Muestra el amor de Dios. Y yo apelo mucho a la familia, al matrimonio, me encanta. No puede un hombre decir que es discípulo de Jesús y en su hogar es áspero, rudo con su esposa, con sus hijos. Qué lamentable que el varón llegue del trabajo, como decía yo en una ocasión atrás, y que escuchen que va a abrir ya la puerta de su casa y es un rotundo silencio dentro de la casa. Los chamaquitos calladitos, algunos se a los cuartos a meterse y todos callados porque llegó el ogro. No te puedes llamar discípulo de Jesús, varón, que estás aquí, si no muestras el amor, la comprensión, el cariño, el apego. Gracias, hermano. No podemos hacer eso. No podemos decir que somos discípulos de Jesús y no manifestamos el amor de Dios, la misericordia con las personas. Y a veces Dios nos prueba. Nos prueba. Hace 3 días fui a recoger a mi hijo a la universidad. Y de la nada, estando yo parado, bien ubicado, bien estacionado, de la nada sale un pick-up pequeñito, pero su velocidad era impresionante y llega y con todo y ¡pah! Se impacta en el carro, en el guardafango izquierdo. Y me bajo a ver qué. Y se baja un señor de edad y dice, discúlpeme señor, yo es que no sé qué me pasó, si le hablo a la policía me van a meter al bote. Y sí, le digo, y el golpe de mi carro, ¿quién me lo paga? Pero mire, es que, por favor, y gracias al Señor, pues traemos aseguranza en el carro. Llega una persona más y dice, me iba siguiendo a mí en mi carro, pero, y lo que voy a decir a continuación no es para hacer alarde de mi persona, sino para mi vergüenza, porque batalla uno en mostrar el amor. Y yo quería hablarle a la policía y que se lo llevaran al bote y que me pagara. Pues, ¿cómo? ¿De qué se trata? Y ahí está, y se baja una persona, su vocabulario educado,
Una persona dice, buenas tardes, señor. Disculpe, la persona que le chocó es amigo mío. Él cometió un error. ¿Me permite a mí hacerme responsable por lo que él hizo? Y me fue bajando los humos. Pero todavía yo mantenía el ceño fruncido. No, o sea, yo estaba mostrando. Y el golpe, ¿quién me lo paga? Le decía, déjeme pagarlo yo. Veo que sacó los documentos de la aseguranza, dice. Le pido un favor. ¿Qué quieres? Le digo, yo, para mi vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sería tan amable de no llamar a la aseguradora? Porque van a llevar a la cárcel a mi amigo. Esto va a trascender. Déjeme pagarle yo. Entonces me dice, déjeme darle una cantidad de dinero o vaya a un taller de carrocería, tome foto a mi credencial, tome foto a mi licencia, le voy a dar mi domicilio, por favor, y le puedo dejar algo en garantía para que vea que sí quiero arreglar bien las cosas. De pronto siento la convicción de decir, déjalos que se vayan. Le digo, ¿sé qué? Le digo, retírense, está bien. Y me dice el muchacho, pero por favor, quiero que vaya a un taller de carrocería, el que usted quiera, me voy a hacer responsable. Me di cuenta que después, que es cristiano. Después me enteré que es cristiano. ¿Qué hubiéramos hecho? El amor de Dios Dios te va a probar. El verdadero discípulo debe manifestar el amor de Dios en los que están en su entorno, principalmente en la familia. A veces nos comportamos como unos barbajanes y tratamos con rudeza a nuestras esposas. Las tratamos con aspereza, tratamos con rudeza a nuestros hijos. El amor de un genuino discípulo, que la palabra de Dios nos habla, es un amor que no manipula, no chantajea. Pues si en verdad me amas, pues vas a hacer esto por mí. Si en verdad me amas, no, si alguien hace eso, debo decirle lo siguiente, no es discípulo de Jesús. El amor del cual la Biblia habla no busca lo suyo propio como prioridad. El verdadero discípulo se enfoca en buscar el bien de los que están alrededor suyo. Un amor que la Biblia habla, que Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en capítulo 13, no se envanece, todo lo puede, todo lo soporta bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 13 para avalarlo esto con la palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículo 34. Ya mañana tengo cita con el carrocero. Y Dios nos enseñó cosas buenas. Juan 13, 34. Después de que Jesús lava los pies de sus discípulos, después de que les da una cátedra, una enseñanza de humildad y de servicio, porque nadie lo quería hacer, entraron a la cena, dice el versículo 1 en adelante, y la costumbre era que el servidor debería de lavar los pies a los demás, pero nadie quiso ser menor que otro y nadie quiso lavar los pies de nadie, el contexto del versículo 1 en adelante, y todos llegaron y se sentaron y nadie lavó los pies. Entonces Jesús se levanta y él lava los pies de ellos y les da una cátedra, una enseñanza de humildad y de amor. Les da la última enseñanza. Esa noche arrestan al Señor para llevarlo a la cruz. Pero la última enseñanza que les da es de servicio, de humildad, de amor. Y les sigue dando el sermón. Llegando al versículo 34, les dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Parafraseando un poco, acabo de ver
Pedro, ¿no mostraste el amor con Mateo y no y pusiste la iniciativa de lavarle los pies? Tomás, tú no diste la iniciativa de lavar los pies a Santiago. Y ahí está Santiago igual. Judas tampoco lo hizo. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo soy el que debo de pedir perdón primero? ¿Y por qué? ¿Dónde está el discípulo? Aquel que trata de arreglar las cosas primero. ¿Dónde está el genuino discípulo? Pero con un amor que no manipula, que no chantajea, sino que da el ejemplo. Ahora, vamos a leer con atención el verso 35 y dice: en esto conoceréis todos, todo mundo se va a dar cuenta de quién es un genuino discípulo. ¿En qué? En esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Qué tipo de amor? Un amor edificante, un amor que no chantajee, un amor que se demuestre, un amor. Hay gente que busca el puro beneficio propio. Y si me amas, me vas a dar. Y si en verdad me amas, me vas a cumplir con esto. Y si, espérame. ¿Tú te dices que eres discípulo? El genuino discípulo muestra que ama a la persona y él se da por el otro. Él hace, él busca. Si a ti te falta o te escasea esa área, o no eres discípulo de Jesús, o te falta crecer en eso para ser discipulado. O quizás sí eres discípulo de Jesús, pero mire, los temas que vienen, hermanos. He tenido unas noches de desvelo estas semanas en estudiar esto. Y se los digo, no con, ay, el hermano, ¿cómo estudia? No. De lo impresionante que está lo que vamos a aprender los próximos domingos. Maravilloso. El amor es el primer sabor del fruto del Espíritu registrado en Gálatas 5:22. Muerde como figurando una manzana, por decir algo. Y lo muerde. Y la primera impresión del sabor que te da es el amor. Eso debe de ser una característica del discípulo. Ese amor que es apacible, que edifica, que busca el bien del otro. Ese amor. Si se le cae a tu esposa, varón que estás aquí, si se le cayó, digamos que está tomando una botellita con agua y todavía no la termina de abrir, y queriéndola abrir se le cae, y tú estás ahí al lado, varón, pero te quedas mirando y no actúas. Y la señora esperaba, ¿verdad?, que le ayudaras. Así como cuando eras novio, ¿te acuerdas? ¿Dónde te pongo, chiquita, que no te empolves? Todo, abrías la puerta. Oh, permíteme abrir yo. Oh, esa soda está fuerte, pero necesita un hombre fuerte como yo. Tenga, mi reina. Y ahora la señora quiere mover una cubeta de agua de un lugar a otro y dice: amor, ¿me ayudas? Pues, si tú estás fuerte, mijita, tú puedes arrastrar una vaca de la cola y pues, ni roja te pones. Tú muévela. O sea, se va perdiendo eso. Entonces, el amor debe ser manifestado. Debe haber esas características de los cristianos en nosotros. ¿Cómo decir que somos discípulos de Jesús si el amor no es un distintivo de nuestras vidas? Un amor compasivo, un amor que edifica, un amor generoso. Vamos a ver la tercera característica de un genuino discípulo. Espero yo en Dios que tú puedas ver estas características que acabamos de ver, permanecer en las enseñanzas de Dios, de Jesús, mostrar el amor. Espero en Dios que esas características sean palpables en ti. Y si no lo son, te animo. Empieza a discipularte, empieza a trabajar, empieza a mostrar. Cristo viene pronto. Y Él viene por los de veras. Los de mentiras aquí se van a quedar a conocerle la cara al anticristo. Yo quiero ver el rostro de Jesús. ¿Cuál rostro quieres conocer tú? ¿El del anticristo? Yo quiero conocer el de Cristo.
Entonces demos evidencia, y si todavía no eres discípulo, todavía estás a tiempo. Ahora, la tercera característica, si a mí me preguntaran cuál de las tres te impacta más, yo creo que van ligadas, muy ligadas una de la otra, pero quiero centrarme en esta tercera característica de un genuino discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús se conoce por sus frutos. Usted pudiera decir, pastor, pero es lo mismo que acaba de decir. Sí, pero vamos a verlo con la Biblia. Frutos. ¿Qué tipo de frutos? Frutos de diversas índoles. La Biblia dice que en Mateo, que leímos ahorita, 28:20, dice, dijo a sus discípulos, vaya y hagan más discípulos. Bueno, uno de los frutos de un discípulo es enseñar a otros, invitar a otros a que vengan a las enseñanzas, al conocimiento de Jesucristo, para que Jesús enseñe a otros. Si un discípulo de Jesús ve a alguien que va rumbo al infierno, porque es adúltero, mentiroso, ladrón, peleonero, explosivo, ofensivo, y mayormente si es tu primo, tu papá, tu mamá, un vecino, un compañero de trabajo, una característica de un genuino discípulo es, oye, ¿me permites platicar contigo? He observado, con respeto te digo, he observado que batallas en algunas áreas. No vengo a señalarte, no vengo a juzgarte. Vengo a invitarte a que conozcas a alguien que te puede ayudar impresionantemente a que cambies tu manera de pensar y tu manera de vivir. Pero vamos a ver qué otros frutos también. En el Evangelio de Juan capítulo 15, en el versículo 8, si usted va conmigo ahí, Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 8. El versículo 1 en el contexto está hablando de que Jesús es la vid, los creyentes los pámpanos. La vid, entiéndase, un arbusto como ese que está aquí, como una parra de uvas. Los pámpanos pues son los bracitos. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí, corta un bracito, aviéntalo al piso. Separados de mí, nada podéis hacer, se va a secar, se va a morir y no va a dar fruto, porque está separado del árbol. Bueno, Jesús enseña el contexto del capítulo 15, del verso 1 en adelante, pero llegando al versículo 8, para que podamos dar fruto debemos de estar pegados a Jesús, que Él es la vid, bajo sus enseñanzas, bajo la dirección de su Espíritu Santo. Entonces, llegamos al verso 8 y dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Ahí dice, en que llevéis mucho fruto, y vea cómo finaliza el versículo, y seáis así mis discípulos. Ahora vamos a notar esto. El fruto del que Jesús habla para ser un genuino discípulo de Él es un fruto abundante. Es mucho. No es poco. El verdadero discípulo busca mejorar. Varones que de mecha corta, que a la nada, pues si te vas a largar, lárgate de una vez. Agarra tus chivas, con todo y chamaco, llévatelos. A mí nadie me va a decir nada. Y lo que arroz que se vaya a cocer, que se vaya remojando. Órale, vámonos. La Biblia dice, debe llevar mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Debe demostrar mucho cambio. Se entiende que ese mucho cambio no es de la noche a la mañana. Se entiende que ese mucho cambio es progresivo, poco a poco, pero tu forma de vivir como cristiano, póngame atención en esto,
Tu forma de vivir como cristiano debe ser mucho mejor hoy que hace un año atrás. ¿Alguien puede decir amén? Tu forma de vivir como cristiano debe ser mucho mejor hoy que hace un año atrás. ¿Cómo tratabas a tu esposa hace un año? Mujer, ¿cómo tratabas a tu esposo hace un año? ¿Igual o peor que hoy? Entonces no estás llevando mucho fruto si estás peor. ¿Cómo era tu conducta en tu trabajo? ¿Era de los que le aventaban los perros a la primera que te daba oportunidad, coqueteo? Pues ¿qué quieres, Señor? Uno quiere santificarse, pero solitas llegan aquí, pues uno es carne, tú entiendes, uno es débil, pues una canita al aire. Usted no es discípulo. Debe haber mucho fruto. Debe ser más considerable que el año pasado. ¿Cómo tratabas a tus hijos? ¿Cómo te comportabas en tu trabajo el año pasado? ¿Cómo te comportas hoy? ¿Era de los que le andabas ahí robando? Alguno pudiera decir, pues yo no le robo al patrón. Si le robas, cada vez que te propones llegar 15 minutos tarde, le estás robando tiempo que él te está pagando. Él te está pagando ese tiempo, pero tú dices, 15 minutos tarde, no pasa nada. Ni cuenta se da el viejo. Pero hay alguien que sí se da cuenta. Y debemos de dar mucho fruto. ¿Cómo vamos nosotros trabajando en las tentaciones de nuestras vidas? Si eran muy comunicativo antes, sinónimo chismoso, bájale 2 rayitas. Si eras de ojito bailarín, sobre todo los varones, bájale 2 rayitas. Hasta que le vayas bajando, hasta que le bajes mucho. Y podamos demostrar que somos discípulos de Jesús. Un genuino discípulo de Jesús se distingue por su nueva manera de vivir, su nueva manera de hablar, su nueva manera de pensar. Aquellos hábitos incluso de carácter, como yo le decía hace un momento, de explosivos, ofensivos, van siendo cada vez menos recurrentes. Vamos siendo más amorosos, comprensivos, no perfectos, pero vamos aprendiendo. Se ve un cambio progresivo, abundante. ¿Cómo era tu estilo de vida de oración hace un año? ¿Y cómo es tu estilo de vida de oración hoy? No, pues hace un año oraba más, pastor. Yo ahorita, la verdad, usted sabe, mucho trabajo, uno se cansa y llega a la casa y no. Nomás, es más, por los alimentos, nomás hago la oración del samurái. Nomás para adentro, vámonos. Ya ni siquiera dicen gracias. O sea, tú sabes, pastor, ¿cómo era tu estilo de vida de oración, tu estilo de vida de lectura? ¿Cómo era hace un año? ¿Es igual? ¿Peor? ¿O es mucho fruto? Porque nos estamos acercando a conocerlo cara a cara, a Jesús, aquel que te salvó, aquel que te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que te dio el nombre más excelente que un ser humano pueda tener, Hijo de Dios, hija de Dios. Está llegando el día, lo quieras o no, que lo vas a ver cara a cara, sea que Él venga por la iglesia o sea que Él te llame a cuentas y ¡bum! Y volemos y nos vamos a la presencia de Él. ¿Te estás preparando? ¿Lo esperas cada día que amanece? Tú dices, Padre mío, gracias por el día de hoy. Dame gracia y sabiduría. Si este es el día en que tú regresas por tu iglesia, amado mío, yo te espero. Mi Señor, si este es el día en que yo voy a partir a tu presencia, Señor, me dará un profundo gozo verte. Fortalece a los que se van a quedar aquí extrañando, pero yo voy a tu presencia. Mucho fruto. Se nota cómo debe de ser. Rápido, así de parte del Sermón del Monte. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Jesús enseñando
que debemos de cuidarnos de los falsos profetas. ¿Por qué debemos cuidarnos de los falsos profetas? Oseas capítulo 4 versículo 6 da la respuesta. ¿Por qué debemos cuidarnos de los falsos profetas? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque un falso profeta engendra falsos alumnos. Un falso maestro engendra falsos discípulos. Si nosotros seguimos al verdadero maestro de maestros, el verdadero maestro engendra verdaderos discípulos. Por eso Jesús dice, cuídense de los falsos. Pero hoy vivimos en una época donde la congregación anhela, busca, procura aquellos lugares donde se les endulce el oído, aunque no los disipulen. Porque la palabra duele. La palabra por sí sola es cortante, es viva, eficaz, penetra, lastima por sí sola, lastima la carne. Edifica el espíritu, sí, pero por sí sola la palabra es hiriente. ¿Por qué? Porque te echa por tierra lo que tú creías que estaba bien. Entonces Jesús dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, con cara de yo no fui. Predicadores con apariencia de, hola hermano, ¿cómo estás? Y te hablan el idioma cristiano, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Pero por dentro ya están planeando cómo trozarte. Y manipulan los mensajes y no les importa. El problema es que el pueblo les gusta, al mucho pueblo. Y dice, guardaos de los falsos profetas, y dice el verso 16. Ahí estamos hablando del fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Va a dar fruto tarde que temprano. Al igual que los discípulos de ese falso profeta, va a dar fruto tarde que temprano. Va a dar fruto. Recuerdo en una ocasión que llegaron unos jóvenes a este lugar a punto, porque por este lado estábamos platicando. Y dice, pastor, veo que le hace falta un guitarrista eléctrico. Sí, sí hace falta. Mira, yo la hago chillar, yo casi la hago hablar. Ah, qué bueno. Y dice, pero yo toco en un antro y hago esto y hago lo otro. Y el domingo me presento temprano. A veces voy con un poco de resaca, pero soy fiel, ahí estoy. Ajá, le digo, ¿y cuál es el fin de tu plática? Bueno, si usted quisiera hacer uso de este buen instrumento, este vaso, instrumento de Dios, yo pudiera hacerle chillar esa guitarrita los domingos. Mira, fuera bueno que fueras a chillar ante la presencia de Dios para que te limpie, para que te perdone. Por sus frutos, dice. Verso 16, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el sermón sigue en el versículo 21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes creyeron que eran mis discípulos, pero sus frutos hablaron por ustedes. Y entra el verso 24, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuáles palabras? Todo el sermón que acabo de predicar. Y usted conoce el resto de la cita bíblica. El que oye, el que se instruye, el que se discipula bajo la enseñanza de Jesucristo, el genuino discípulo va y aplica lo que su maestro le enseñó. Aquí se aprende teoría. La práctica está saliendo de esa puerta. ¿Tuviste un roce ahí con tu familia, con tu matrimonio? Arregla las cosas. ¿Tuviste algo que ver con tus hijos? Arregla las cosas.
Ayúdate, ayuda al otro, da frutos, muestra quién eres en verdad. El día de ayer me hablaba una ovejita y me decía, pastor, alguien me hirió muy fuerte. Y va a haber una reunión familiar en estos días y voy a estar ahí. Pero el otro me dijo, aquí te espero, me dice, ya tengo aparte el garrote que te voy a acabar en el lomo. Y dice, pastor, la verdad, voy muy molesto, voy enojado y ore por mí, ¿qué hago? Porque en cuanto el otro me dé evidencia de querer pelear y si me mueve poquito, le voy a brincar y esto se va a armar. No, hermano, cálmate. Da frutos, muestra quién eres, muestra que eres un discípulo de Jesús. Para concluir, hace 8 años, alrededor de 8 años, escuché una enseñanza con el título similar de Verdaderos Discípulos, donde el pastor contaba una historia que yo quiero narrarla ahorita. Es una historia para reflexionar. La historia cuenta de un hombre que su trabajo era entregar leche a domicilio. Era un hombre alto, joven, atractivo, bien parecido y muy baquetón. Obviamente que entregaba la leche a la hora que los maridos de las señoras estaban en sus trabajos, ocasión que este lechero aprovechaba para aventarles piropos a las señoras para ver si conquistaba alguna. La historia dice que conquistó más de 3 señoras casadas, de modo que las señoras se arreglaban y se preparaban para esperar la leche, pero al lechero también. Algunas permanecían firmes y les molestaba que era tan insistente el lechero en quererlas conquistar. Dice esta historia que un día el lechero empezó a manifestar conductas totalmente diferentes. El hombre llegaba y ponía los recipientes de leche a la puerta de las casas, tocaba y se iba. Y si por alguna razón las señoras estaban afuera, el hombre llegaba y decía, buenos días, con permiso, y ni siquiera a los ojos las miraba, se agachaba y se iba. Entre las mismas señoras de aquel barrio, cuenta esta historia, que empezaron a comentar, ¿qué le estará pasando al lechero? ¿Ya no me coquetea? ¿Ya no anda de Juan Querendón? ¿Vamos a preguntarle? Pues vamos a preguntarle. Al siguiente día llega el hombre a hacer la entrega y una de las señoras, antes de que el hombre se fuera, le dice, espéreme, tengo algo que preguntarle. Y el hombre se para así de espaldas y voltea y dice, sí señora, la escucho, dígame. Voltéate, quiero hablar, quiero verte a la cara. Está bien, los oídos funcionan de frente y detrás igual. Dígame, lechero, ¿qué te pasa? ¿Por qué? El hombre de espaldas. Es que ya no me coqueteas, te extraño. Ajá. Baquetona igual o peor la otra. Te extraño. Las vecinas dicen lo mismo. ¿Qué te sucede? Bueno, debo decirles la verdad. Conocí a uno que me enseñó a cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. ¿Conociste a alguien que te provocó eso? Sí, señora. ¿Y quién es ese que conociste? Su nombre es Jesús. Y me está enseñando maravillosas cosas. Él es ahora mi maestro
y yo soy su discípulo. Ahora quiero permanecer bajo la enseñanza de sus instrucciones. Quiero mostrar el amor de Dios en mí, en ustedes, pero en mi esposa y en mis hijos. Y el hombre de espalda. Y dice, y sobre todo, quiero aprender a dar mucho fruto. Perdónenme cuando las hice pecar junto conmigo, pero ahora soy discípulo de Jesucristo. ¿Tú puedes decir algo similar? Con permiso, señora. Oye, para finalizar, le dice la señora, algo le pasó a tu leche también. ¿Por qué? Le dice, tu leche sabe mucho mejor. Y le dice, es que la rebajaba con agua. Y ahora la leche es íntegra y pura. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Si tú dices que eres discípulo de Jesús, la leche cambia también. La conducta cambia. La esposa va a decir, mi relación ahora sabe mucho mejor. El viejo acomoda sus zapatos donde van, pone su ropa. Cuando le hago ver algún error en el que él está mal, con humildad lo reconoce. Cuando antes el ogro decía, ¿y tú qué me vas a decir a mí? Si no te gusta, bueno, y si no, sácale punta. Ahora las señoras pueden decir, mi matrimonio sabe mucho mejor. ¿Alguna esposa aquí puede decir algo así? ¿Su matrimonio sabe mucho mejor? Esposos, ¿ustedes pueden decir lo mismo? ¿O todavía sabe adulterado ahí, como que le echaban agua ahí? Ahí se conoce quién es un verdadero discípulo. Mire, vamos a analizar que nosotros debemos de entender esto. Si estas características que estudiamos hoy no las distingues en tu vida, debo aclararte algo con mucho amor y respeto. No eres discípulo de Jesús. Has vivido engañado. Pastor, pero tengo 20 años en el Evangelio. Sí, pero el Evangelio no tiene ni un día en ti. Pero es que yo nací en cuna cristiana. Sí, pero Cristo, el amor de Cristo, no te ha llevado a nacer de nuevo. No has entendido. Tú no has nacido de nuevo. Y debes entender eso. Así que analízalo hoy. Toma tu decisión hoy. Mañana puede ser tarde. Cristo puede venir hoy. Puede venir mañana, puede venir en un mes, puede venir en más tiempo. Pero nadie sabe el día ni la hora. Y nosotros debemos de esforzarnos en procurar ser genuinos discípulos de Él. Para cuando Él venga, Él se lleve a los suyos. Él viene por su iglesia. Él viene por sus hijos. Él viene por sus discípulos. A los falsos aquí se van a quedar. Los falsos discípulos, los falsos cristianos no van a ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. ¿En cuál grupo te identificas? ¿En los genuinos discípulos? Porque puede ser que seas de verdad discípulo, pero te falta crecer en esas áreas. Entonces puede ser, voy a repetir esto, puede ser que seas discípulo de verdad, pero te falta crecer en esas áreas. ¿Cuántos quieren seguir bajo la enseñanza del Maestro? Bajo la enseñanza del Señor. Ponte sobre tus pies y te invito a que cierres tus ojos. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Maestro de Maestros
que nos siga enseñando. Y si has desatendido sus instrucciones, Padre, te damos gracias porque hoy nos has hablado directo al corazón. Queremos ser instruidos por ti. Si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida al Maestro, ahí donde estás puedes orar y decir: Señor, ayúdame. Yo quiero ser instruido por ti, Padre. Ayúdame, Señor. Si he descuidado tus instrucciones, ayúdame a volver, a retomar. Ayúdame a permanecer en tu enseñanza. Ayúdame, Padre eterno. Yo quiero ser un discípulo tuyo, Señor. Yo quiero ser un alumno que es instruido bajo tu enseñanza, bajo tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a permanecer, a mostrar tu amor, a llevar mucho fruto. Yo quiero ser un discípulo bajo tus pies, un discípulo bajo tu enseñanza, Jesús. Gracias, Señor. Aquí está tu iglesia en este lugar de Casa de Oración Nogales. Aquí están, Señor, tus discípulos. Venimos ante ti para ser instruidos. Si hay algo que tienes que corregir, corrígelo ahora, hermano. Corrígelo ahora, hermana. ¿Por qué no le das fruto de tus labios al Señor? ¿Por qué no hablas con Él? Palabras propias tuyas. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dale palabras propias. Tú conoces esa área en la que tienes que crecer. Tú y Dios saben en qué parte tienes que crecer, en qué parte tienes que evidenciar que eres discípulo. Tú y el Señor. Ora, platica con tu maestro. Dile: Señor, he reprobado la tarea. He reprobado el examen, Señor. Pero yo sé que tú eres un Dios de oportunidades. Déjame una vez más intentarlo. Habla con Él. Ponte a cuentas con Él. Habla con Él. Ora. Dedícale unos 2 minutos y ora. Ora mientras que escuchas este canto. Levanta tus manos.